Qué bueno que vinieron. Y también quiero saludar a todos aquellos que nos están siguiendo por las redes sociales, ahí desde sus casas. Solo decirles que si tienes salud para venir, sería bueno que nos acompañes. Pero si estás un poco enfermito o algo así, queremos acompañarte también con los temas de esta semana. Así que un abrazo también para cada uno de ustedes. Queridos hermanos, ya tenemos nuestra segunda noche y el tema de hoy es Jesús, cuando Dios se inclina. Yo no sé qué es lo que tú piensas, cómo lo ves, pero en el medio cristiano y en el medio de la iglesia, pareciera haber una tendencia y quiero ser bien entendido con lo que voy a decir, como que debiéramos hablar varias veces después de predicar. Algunas personas se acercaron y me dijeron, ¿por qué habla acerca de Jesús y debería hablar de los tres ángeles, del mensaje de los tres ángeles? Usted debería hablar de la verdad presente. Y yo me preguntaba, ¿qué entenderá él por el mensaje de los tres ángeles y la verdad presente cuando hablamos de Jesús? Pareciera que fueran cosas distintas. Pareciera que hay un grupo de personas que piensa que poner el énfasis en las profecías, y no estoy diciendo que no sea importante, es lo más importante ahora, y cuando uno habla de comunión y habla de intimidad con Jesús, parece que algunos dicen, Él está hablando, nos está dando solamente alimento así para bebés, necesitamos alimento sólido. Por eso digo que quiero ser bien entendido, porque la profecía es importante. La profecía nos ubica en el momento histórico en el que estamos. Y la profecía nos ubica en el momento histórico, nos dice que estamos en el momento histórico más importante de la historia de la humanidad. Estamos viviendo un tiempo solemne. Estamos viviendo los últimos momentos de la historia de este mundo como lo conocemos, y muy pronto el Señor aparecerá en gloria y majestad para hacer todo nuevo. ¿Estamos de acuerdo, cierto? Pero quiero decirles algo. Las profecías no tienen ningún sentido y pueden transformarse en un ejercicio intelectual si Jesús no está presente y es el combustible de nuestra vida cristiana. Por lo tanto, cuando hablamos de comunión, cuando hablamos de intimidad con Jesús, no estamos hablando de alimento para bebés, estamos hablando de alimento sólido. Porque cualquier persona puede tomar la profecía de los 2300 días y se lo puede aprender de memoria y puede darnos una cátedra en relación a la profecía de los 2300 días. Cualquier persona. Pero no cualquier persona logra tener una intimidad tan cercana con Jesús como para poner su propia vida en juego por la fidelidad a Jesús. La intimidad es algo que se va generando con tiempo. ¿Cuántos de aquí son casados? ¿Puedo ver sus manos? Levántenla sin temor. Porque algunos la levantan así como que están medios arrepentidos. Levántela ahí si se casó con... Muy bien, no está arrepentido. Muy bien, muy bien. ¿Cómo se genera intimidad en el matrimonio? Con tiempo. Con tiempo. Yo siempre recuerdo que una vez un amigo me contó una estrategia para conquistar a una dama. Entonces me decía él, lo que tú tienes que hacer una vez que te gusta una chica, estoy hablando de algunos años atrás, cuando yo estaba soltero, estamos hablando de unos 25 kilos atrás. Entonces, cuando él me dice, lo que tú tienes que hacer cuando te gusta una chica, tú tienes que, plan número 1 o paso número 1. Aquí hay algunos solteros, el de la cámara ya soltó la cámara porque va a comenzar a tomar nota. Paso número 1. El paso número 1 es,
tienes que pasearte por enfrente de ella la mayor cantidad de veces durante el día. Porque hay una ley psicológica que dice que la repetición constante de un mismo mensaje lleva inevitablemente a la acción. Y con las imágenes pasa algo parecido. Cuando tienes una imagen repetitiva, lo más seguro es que en algún momento incluso hasta puedes llegar a soñar con eso que viste tantas veces en el día. Y si estuviste orando por el hombre de tu vida y él se paseó todo el día y llegas a soñar, ¿cuál va a ser la conclusión que vas a llegar? El Señor me mostró que era ese hombre. Paso número 1. Después me decía, tienes que ser un poco romántico, tienes que comenzar a escribirle algunas notitas, pero anónimas. ¿Sabes por qué? Porque las mujeres son curiosas. Entonces tú le haces llegar una carta hermosa y sin nombre, y lo vas haciendo periódicamente, y va a llegar el momento donde ella va a desear conocer a quién le escribe esas cosas tan lindas. Paso número 2. Paso número 3, me decía. Entonces, ahora te acercas a ella. ¿Ustedes se dieron cuenta que uno, antes de conocer a la chica que a uno le gusta, uno se hace amigo de la mejor amiga de la chica para tratar de llegar por ahí? Aunque la mejor amiga nunca te interesó, pero ahora sí te transformaste en el mejor amigo. Y vas por ahí. Y en esas conversaciones, cuando la estás conociendo, dejas caer alguna de esas frases que escribiste. Entonces, como las mujeres son curiosas, va a decir, ¿será que es él? Entonces va generando esa situación. Hasta un momento donde ya la amiga ya fue totalmente desechada y quedaron solamente los dos. Y le dice, y comienzas a hablar y comienzas a decir algunas frases y ella comienza a abrir los ojos porque vas diciendo ya casi el poema completo y ella está diciendo, ¿es él? ¿Es él? Y tú la quedas mirando y le dices, ese hombre soy yo. Entonces, resulta que pasó todo eso y comenzaron a noviar, comenzaron a andar juntos, pero resulta que vas a tu primera cita y compraste las rosas más lindas que tenías. Bueno, en ese tiempo yo tenía muy poco dinero, así que me alcanzaba para la rosa. Así que llegué con mi rosita y cuando tú vas aquí para sorprenderle y sacas la rosa, ella te queda mirando y te dice, ¡uy, qué linda! Y la deja a un lado. Tú no sabías que ella era alérgica a las rosas. Y ella, como quería comportarse a la altura de la primera cita, te dice, te hice un pastel, te hice un queque, ven para acá, ojalá te guste. Y las mujeres siempre se comienzan como a dar muchas explicaciones, no, el horno no me funcionó, está rico, pero siempre como que tienen que decir, no, yo no sé si quedó tan bueno. Entonces está partiendo ahí y tú te das cuenta que es un pastel de chocolate, y empiezas a comerlo y dices, está rico. Ella no sabía que tú odiabas el chocolate. Y así comienzan un proceso a caminar juntos, a conversar, a compartir de la vida, hasta que llega un momento donde no necesitan hablar. Resulta que los hombres que están acá, yo creo que muy pocos se tienen que haber casado con la primera polola. Por aquellos que nos están mirando por las redes sociales, en algunos países es novia, va cambiando de título, pero polola. Y uno, si le habla a la novia antes de casarse y después de casarse, uno nota que si uno tuvo unas 2 novias antes, hay una que no le preocupa, pero hay otra que la mastica pero no la traga. Quizás fue que cuando la mencionaste no lo dijiste de la misma manera como mencionaste la otra. Noté un poquitito más de cariño por ahí. Entonces, si tú vas por una esquina y te encuentras con esa polola que tuviste, con esa ex polola, y te pones a conversar cabellosamente con ella, pero tu esposa aparece a 1 cuadra, ¿saben cuántos metros son 1 cuadra? 125 metros. Muy bien, ahí lo dijo clarito, 125 metros. Y a 1 cuadra, 125 metros, aparece tu esposa y te queda mirando, tú sabes que tienes 3 segundos para despedirte y salir de ese lugar. Eso es intimidad. Eso es tiempo.
Y yo quisiera que pudiésemos hablar un poquitito de este Jesús que merece nuestro tiempo. Porque ninguno de nosotros puede servir a alguien que no conoce. Ninguno de nosotros puede amar a alguien que no conoce. Ninguno de nosotros puede confiar en alguien que no conoce. Ninguno de nosotros puede entregarle su vida a través del bautismo a alguien que no conoce. Es por eso que es tan importante la figura de Jesús. Porque la figura de Jesús es la que le da sentido a todo lo que hacemos, a todo lo que somos y todo lo que seremos. ¿Quién es este Jesús? Este Jesús que es Dios inclinándose para nosotros. Mira, yo no sé si alguna vez te preguntaste cómo es que funciona la gama de colores que nuestros ojos pueden ver. Cuando un rayo de luz pasa por una gota de agua, se transforma en un prisma y puede emitir varios colores. Por eso es que nosotros podemos contemplar, ¿qué cosa? El arco iris. Muy bien, el arco iris. Y nosotros podemos contemplar qué gama de colores, de qué color hasta qué color. Nosotros vamos desde el rojo hasta el violeta. ¿Es así, cierto? Del rojo al violeta. Esos son los colores que nosotros podemos contemplar. Pero quiero hacerles una pregunta más. ¿Es todo lo que existe lo que nuestros ojos pueden ver? No. Porque existe todo lo que es infrarrojo, o sea, más abajo del rojo, y todo lo que está sobre el violeta que conocemos como los rayos ultravioletas. En otras palabras, el hecho de que nosotros no podamos ver algunas cosas no significa que no existan. Por lo demás, déjenme decirle algo. Aquello que está bajo el rojo, que se llama infrarrojo, o los rayos ultravioletas que están sobre el violeta, son la parte más peligrosa. Y en esta santa palabra tenemos vislumbres de Jesús, pero Jesús es mucho más de lo que conocemos. Y precisamente esa parte de Jesús que no conocemos es la parte más peligrosa. Porque quienes conocen bien a Jesús en todas sus facetas son los ángeles caídos, que son los demonios. Y cuando nosotros hablamos en el nombre de Jesús, todo el infierno tiembla. Porque ellos saben exactamente quién es Jesús. Entonces, aquí quiero llamar su atención a otra cosa más. Entonces, ¿por qué razón no logramos hacer que Jesús sea significativo para nuestra vida? ¿Por qué razón a veces pareciera que tratamos a Jesús como algo? Porque siempre se dice que, bueno, Jesús es nuestro amigo. Y sí, Él nos llama amigos. En la semana vamos a hablar de cómo es que el Señor nos trata y cómo Él nos considera. Pero no es nuestro compadre. Él es Dios. Resulta que a lo largo de la historia se conoce como la teoría del péndulo. Ustedes conocen el péndulo de una campana. O estamos en un extremo o estamos en el otro, pero nos cuesta ser equilibrados. Resulta que en la Edad Media, cuando se construyeron esas grandes catedrales con cúpulas inmensas, ¿por qué se construían así? Porque la visión de Dios era que era ese Dios que está allá arriba en las alturas, que es inalcanzable, que creó todas las cosas, pero no se interesa por lo que sucede aquí abajo. Pero por la ley del péndulo, pasando los años, entonces nos fuimos a otro extremo. No, Jesús es nuestro amigo, Jesús entiende, Jesús va a todos lados contigo. Si entras a un prostíbulo, Él entra contigo, nunca te va a dejar, siempre lo va a entender.
y nos equivocamos. Nos equivocamos. Porque Él es Dios. Es un Dios que voluntariamente se acerca a nosotros. Es un Dios que voluntariamente se revela a nosotros. Es un Dios que voluntariamente se expone a nuestro alcance para salvarnos y bendecirnos. Nunca lo olvides. Sí, es un Dios cercano, pero Él nunca deja de ser Dios. Es por esa razón que Elena de White escribe, una escritora cristiana, escribe que lo que vamos a estudiar por la eternidad será la persona de Jesús y el plan de salvación. ¿Cómo fue que ese Dios, a quien todos honran, que tiene un trono en el cielo, desciende y se hace un ser humano, ni siquiera como nosotros? Porque yo creo que ninguno de los que está acá nació en un pesebre. Y ninguno de los que está acá morirá la muerte que Él experimentó. Ese es Jesús. Ese es nuestro Dios. Nada lo contiene. Y es bueno que nosotros vayamos entendiendo esto. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces nosotros dicen, yo no puedo entender a Dios. Tengo tantas preocupaciones, tengo tantos problemas, no puedo entender a Dios. Y muchas veces los filósofos van en contra de lo que la fe cristiana enseña, pero hay una cosa en la cual yo estoy de acuerdo. Ellos lo mencionan en otro contexto, pero la frase viene bien. Ellos dicen que en el momento en que nosotros entendamos a Dios, Dios deja de ser Dios. ¿Por qué? Porque es imposible que una mente finita como la nuestra entienda la inmensidad de lo que significa Dios. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos en la Santa Palabra es todo lo que el Señor dejó para que nosotros pudiésemos enamorarnos de Él, confiar en Él, amarlo, y una persona que mucho ama, mucho sirve y podamos servirlo. En este auditorio tenemos distintos tipos de procesos espirituales. Hay personas que están recién conociendo al Señor. ¿Hay alguien que no se ha bautizado y que está estudiando la Biblia? ¿Puedo ver su mano? ¿Hay alguien de los que está acá? Muy bien. Estamos en ese proceso. Estamos aprendiendo a conocer al Señor, pero yo quiero invitarlos a algo más. No solamente sepan acerca de Jesús, busquen tener una experiencia personal con Él. Porque la diferencia entre los cristianos que fallecen siendo cristianos y los que, podríamos decir, dejan la caminata o dejan la carrera, es porque sabían acerca de y no conocían a quien le da sentido a todo lo que hacemos dentro del templo. Por lo tanto, ustedes que están comenzando esta caminata, disfrútenla, pero nunca se olviden que todo lo que están aprendiendo tiene sentido en Jesús. En ese Jesús que es Dios con nosotros. Es por eso que ahí en el Evangelio de Mateo, los primeros capítulos, cuando dice ahí en el capítulo 1, y pondrás por nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y después dice, pondrás por nombre Manuel, citando, ¿cierto?, el libro de Isaías, un libro escrito muchos años antes. Emmanuel, que significa Dios con nosotros. ¿Sabes por qué? Porque en el inicio, ahí en Génesis capítulo 1, 27 dice, creó pues Dios al hombre a su imagen y semejanza. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿Ustedes pueden imaginar ese momento?
Eso está en el contexto de los días de la creación. Lo que más hizo el Señor en la creación, ¿qué fue? Pues la Biblia dice que Él hablaba y las cosas sucedían. Hágase la luz y la luz fue hecha. Y así todos los días, pero hasta el momento en que llega a lo que se llama la corona de la creación, que es la creación del ser humano. Y en ese momento Dios se inclina para comenzar a hacer con sus propias manos una obra maestra, que contuviera su imagen y semejanza. ¿Saben cuál es una de las frases que más se repite en los 6 días de la creación? Y digo 6 porque el Señor creó en 6 días. La semana tiene 7 días. ¿Pero qué pasó el sábado? Descansó. Entonces, cuando Él está formando al ser humano, no habló, Él podría haber dicho que se haga un ser humano y ya podría haber aparecido un ser humano. Pero Él comenzó a contornearlo con sus propias manos. ¿Saben por qué? Porque cuando se hace una obra de arte, siempre algo del artista queda en esa obra. Por ejemplo, a mí me encanta la música. Canté por mucho tiempo. Ya estoy cantando cada vez menos y uno sabe que con los años uno se expone a que le salga cualquier cosa, cualquier nota mala, entonces uno puede quedar un poco ahí medio en ridículo, así que estoy como cantando menos. Pero yo tengo muchos amigos que crean música. Y cuando yo escucho solamente el playback, o sea, la música, no con letra ni canto, yo puedo identificar quién hizo esa música, aunque no sepa. O por lo menos puedo andar medianamente ahí cerca. ¿Saben por qué? Porque yo conozco los ritmos que ese autor le gustan, conozco las líneas melódicas que él usa y la selección de instrumentos que ocupa. Es imposible que el creador se aparte tanto de lo que está creando como para que no quede nada de sí mismo en su creación. Las personas cuando pintan, las personas que esculpen, siempre queda algo del autor, del creador, en la creación. Y es por eso que nosotros somos o fuimos hechos a imagen y semejanza del Señor. Es por eso que la educación adventista, los que trabajan acá en la educación adventista, saben cuál es el propósito de la educación adventista. ¿Y qué es? Regenerar la imagen del Creador en nuestros alumnos. Porque ¿cuál es la lucha de Satanás? Borrar por completo la imagen, esa estampa, ese sello del Creador. La palabra que más se repite en la semana o los 6 días de creación es: y fue todo hecho muy bueno en gran manera. Todo fue hecho perfecto por el Señor para que fuésemos felices. Nunca fue el plan de Dios que tuvieses que sobrevivir. Nunca fue el plan de Dios que tu vida estuviese inquieta porque no tienes trabajo. Nunca fue el plan de Dios que tuvieses que estar viendo cómo un hijo tiene una enfermedad terminal y casi no tienes duda de que esa enfermedad lo va a llevar a la muerte. Porque la lógica en nuestro mundo es que los hijos enterremos a nuestros padres, pero nunca que los padres entierren a sus hijos. Nunca el plan de Dios fue de que los matrimonios se tuviesen que separar. Nunca fue el plan de Dios que tuvieses que experimentar como hijo, ver a tus padres de pronto discutiendo y viviendo vidas totalmente separadas. Nunca fue el plan de Dios que tú tuvieses miedo. Nunca fue el plan de Dios que tú no tuvieses el valor para poder enfrentar una situación. Nunca fue el plan de Dios que alguien te hiciera bullying. Nunca fue el plan de Dios, nunca fue el plan de Dios que este mundo fuera como es. El Señor se inclinó para hacer una obra maestra, para hacer de tu vida algo genial, para hacer de tu vida algo que realmente disfrutes.
Pero el pecado entró a este mundo y por causa del pecado la muerte. Y por cuanto todos pecaron, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos. Entonces, Jesús vuelve a inclinarse. Y esta historia de esta mujer puede ser nuestra historia. Nosotros la conocemos como la mujer pecadora. Esa mujer que fue encontrada en el mismo acto del adulterio. Pero podemos cambiar el pecado, podemos cambiar adulterio por robo, robo por mentira. Podemos cambiar el pecado por el pecado que nosotros tengamos, cual sea nuestra lucha. Porque todos luchamos con algo. Pensamientos que no debiéramos tener. Negocios que no debiéramos hacer. Una mentira con la cual cargamos tanto tiempo porque tenemos miedo a las repercusiones. Esta mujer fue encontrada en adulterio. Si tú lees bien el capítulo, ahí en el capítulo de Juan, capítulo 8, del versículo 1 al 12, vas a encontrar que muy temprano en la mañana el Señor en la madrugada fue a orar. Y después se dirigió al templo en la madrugada. Y en ese momento llegan los principales sacerdotes con una mujer semidesnuda y la ponen en medio. ¿Puedes imaginar la vergüenza de esta mujer? No solo por la desnudez, sino que en ese momento habían desnudado su alma. ¿Sabes lo que hace más triste y trágica esta historia? Que los que la llevaron no estaban preocupados por el pecado que ella había hecho. La querían usar a ella para hacer caer al Señor. Querían tener una excusa para ejecutar a Jesús. O sea, ni siquiera esta mujer podía sentir que era el centro de la conversación por causa de su pecado. Ella al poco tiempo se dio cuenta que ella era una excusa para condenar a Jesús. Pero como Jesús es tan oportuno, Jesús nuevamente se inclina. Esta mujer no tenía la capacidad de levantar su cabeza y mirar a los ojos a Jesús, porque la vergüenza de su pecado no le permitía mirar a los ojos a nadie en ese momento. Y Jesús, como conoce nuestro corazón, se inclina, se pone a su nivel y comienza a escribir en el piso. Y me imagino que de pronto con la mirada le buscaba el rostro. Y ella no quería mirar. Eso es lo que hace el pecado con el ser humano. El pecado nos arranca la dignidad. El pecado nos quita la dignidad. Queridos hermanos, nunca olvides que tú alcanzas tu mayor dignidad cuando estás a los pies de quien te creó. Pero Satanás trabaja en la mente de todos nosotros para hacernos sentir indignos. Porque si él logra hacernos sentir indignos, él sabe que nosotros mismos nos vamos a excluir de esa salvación que el Señor quiere otorgarnos. Pero Jesús te busca. Jesús se inclina y comienza a buscar tu rostro para que te des cuenta de que el problema que Él tiene no es tu pecado. El problema que Él tiene es que tú no le abras tu corazón.
Porque no hay ningún pecado que el Señor no sea capaz de perdonar. Y la mejor noticia, queridos amigos, es que no hay ningún pecado que el Señor no tenga la capacidad de perdonar y el deseo de perdonar. ¿Sabes cuál es el único pecado que el Señor no puede perdonar? Es el pecado que no se confiesa. Cuando nosotros no confesamos un pecado, el Señor no puede perdonarlo. Pero cualquier pecado confesado al Señor, puedes tener la certeza de que será perdonado. Porque el Señor Jesús se inclina para buscarte. ¿Sabes? Cuando nosotros estudiamos los dioses que existen en el mundo, que son muchos, pero cuando nosotros hacemos un estudio de cómo se comporta Dios con sus criaturas y sus criaturas con Dios en las 7 religiones más importantes o más grandes del mundo, tú te vas a dar cuenta de que esa relación es: la criatura tiene que buscar la manera de acercarse a Dios a través de muchas penitencias y cosas que puedan agradar a ese Dios. Y ese Dios que está allá arriba, en una de esas le da algún favor. Esa mirada de Dios es muy diferente a la mirada que en la Biblia encontramos. Porque en la Biblia encontramos a un Dios que constantemente está buscando a su pueblo para salvarlo, para bendecirlo. Y la Biblia misma nos muestra un pueblo que constantemente está escapando de la presencia de Dios. Es por eso que es tan importante que entendamos a Jesús. Porque si lo entendemos, lo amaremos. Y si lo amamos, nos entregaremos a Él y lo serviremos. ¿Saben? Jesús comienza a escribir los pecados de todos aquellos que tenían las piedras en las manos, listos para ejecutar a esta mujer. Y ellos comenzaron a mirar lo que Jesús estaba escribiendo y uno a uno comenzaron a soltar las piedras. Llega un punto donde quedan a solas y Jesús le dice: mujer, ¿dónde están los que te condenan? Y ella tenuemente comienza a levantar la mirada y dice: no hay ninguno, Señor. Entonces, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Ese es Jesús. Nuestro Dios no comulga con el pecado. No comulga con el pecado. Porque algunos hacen mucho énfasis en el vete y no peques más. Como que el Señor le dice: bueno, ándate nomás y no importa. No, el Señor le dice: yo no te condeno, pero cambia tu vida. Y ahora, ¿cómo cambiamos nuestra vida? Si por nuestras fuerzas no podemos. Entonces aquí aparece el factor Espíritu Santo, que es capaz de cambiar un corazón de piedra por un corazón de carne, un corazón sensible a la voz de Dios. Aquellos que ya llevamos bastante tiempo dentro de la iglesia, déjame decirte que el Espíritu Santo está recordando algunas cosas importantes del Evangelio en tu corazón. Ese es el Espíritu Santo. Pero aquellos que están en esta caminata de conocer al Señor, de aprender de su palabra, déjame decirte que aquello que estás replanteándote en tu mente también es la obra del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo lo único que necesita es un corazón dispuesto, nada más, para cambiar aquello que nosotros jamás podremos cambiar. Por favor, enamórate de Jesús. Porque las profecías tendrán sentido con Jesús. Tendrán sentido para ti. ¿Sabes por qué? Porque te ubicarán en el momento preciso en el que estás viviendo. Sabrás que es un tiempo solemne en el que estamos viviendo.
entonces viviremos de acuerdo a la solemnidad que amerita el tiempo en el cual vivimos. Queridos amigos, no tenemos tiempo para perder. Tenemos tiempo para predicar. Tenemos tiempo para compartir la esperanza en Cristo Jesús. Pero aquellos que aún no han entregado su vida al Señor tienen tiempo, poco tiempo, no sabemos cuánto. Porque el tiempo de gracia termina cuando el Señor lo disponga o cuando nuestra vida termina. Y ninguno de nosotros tiene la vida comprada. Por lo tanto, el momento de tomar decisiones por el Señor, de abrir nuestro corazón a Él y dejar que Él sea el centro y lo más importante de nuestra vida es ahora. Ahora. El Señor inclinó una vez más su cabeza. Dice, entonces Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. E inclinando la cabeza, entregó su espíritu. Aquel que es la vida, eligió la muerte, para que nosotros que merecíamos la muerte, pudiésemos tener vida y vida en abundancia. Qué hermoso es Jesús. Saben, hay una máxima en la Biblia, y esa máxima es, a quien mucho se le perdona, mucho ama. ¿Se te ha perdonado mucho? Entonces debes amar al Señor por sobre todas las cosas. A mí se me ha perdonado mucho y yo amo al Señor. Pero yo agregaría algo más. Y quien mucho ama, mucho sirve. Aquellos que llevamos tiempo dentro de la iglesia, es bueno que no olvidemos esto, debemos servir. Debemos ser lumbreras, debemos contar a otros lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. No queda tiempo, tenemos que terminar con lo que el Señor nos encomendó. Y aquellos que están dando sus primeros pasos en la fe, déjenme decirles que nunca tienes que olvidar que en algún momento tendrás que dejar de ser enseñado para comenzar a enseñar. Dejamos de ser enseñados para transformarnos en personas que enseñamos a otros. Yo conocí a unos amigos una vez, estábamos conversando, cuando recibí un llamado para ir a trabajar a Brasil, donde estoy ahora. Muchos me dijeron, wow, qué bueno, mira qué lindo. Vas a ir a trabajar a un lugar donde vas a tener más influencia. Y yo estaba pensando en mi esposa, que es médico, y una vez más iba a tener que dejar de trabajar para seguirme. Estaba pensando en mis hijas, que una vez más tendrían que dejar a sus amigos, amigas, para irse a un lugar desconocido. Pero en quien más pensaba era en mi mamá. A mi madre hacía pocos meses le habían diagnosticado un cáncer terminal y un Alzheimer en proceso. Por dentro mi corazón palpitaba porque decía, es una oportunidad que Dios me está dando. Y por otro lado, pensaba, pero tengo que rechazarlo. Elegí el sábado para ir a visitar a mi madre. Viajé de Los Ángeles a Chillán. Y mientras estábamos comiendo, todos reían, todos conversaban y yo estaba atragantado con la comida. No sabía cuál era el momento para conversar con mi mamá. Cuando me di cuenta de que no habría un momento oportuno, le digo, mamita, yo vine acá porque tengo algo que decirte. Recibí un llamado. ¿Y dónde? Me dice. A Brasil.
Y ella comenzó a llorar, bajó la cabeza y me dice, tan lejos. Me dice, quizás no te voy a volver a ver, hijo. Pensando en el cáncer. Después me dice, hijo, y si te vuelvo a ver, quizás no te voy a reconocer. Pensando en el Alzheimer. Se quedó en silencio unos 30 segundos. Y me dice, pero tienes que ir. Tienes que ir. Yo le digo, ¿por qué, mamá? Porque yo te crié para esto. Y si tú vas, estarás obedeciendo al Señor. Y si obedeces al Señor, el Señor te va a bendecir. Y si el Señor te bendice, vas a estar bien. Y si tú estás bien, tu mamá estará tranquila. Ella me fue a visitar a Brasil y el Señor me dio 5 días donde mi madre estuvo conectada. Ese fue el regalo de Dios. Y después viajé para arrodillarme al lado de su cama y decirle al Señor, ya es tiempo que la llames. ¿Por qué les cuento esto? Porque algunas personas, cuando yo me fui, sin entender esa complicidad que yo tenía con mi madre, dijeron, ¿cómo se puede ir y dejar a su madre así? Mi hermana cuidó a mi mamá, mis sobrinas se quedaron con ellas. Cuando estaba preparando el tema para el servicio fúnebre, me encontré con un párrafo de Elena de White que dice que cuando el Señor vuelva y resucite a sus hijos, donde yo tengo la certeza que mi madre y mi padre se van a levantar, los hijos recibirán las coronas y en un momento ellos levantarán sus coronas y apuntando hacia sus madres dirán, gracias a ti yo estoy en este lugar. Y cuando me encontré con ese párrafo, yo lo usé en ese tema. ¿Saben por qué? Porque a mi madre lo que más le gustaba era que yo compartiera el evangelio de salvación con otras personas. Y cada persona será una estrella. Y no necesitaré decirle nada a mi madre, simplemente le mostraré esa corona. Y ella mirará y dirá, valió la pena. Porque a quien mucho se le perdona, mucho ama. Y quien mucho ama, mucho sirve. Yo quisiera hacer una pregunta en esta noche, al igual que el día de ayer. Ven para que cantes y nos acompañes con tu linda voz. Ustedes recibieron una tarjeta. Me imagino que ya la marcaron. Ahí dice, deseo vivir en el cielo con Jesús. ¿Hay alguien que quiera vivir en el cielo con Jesús? Quiero pertenecer firme en la fe. ¿Hay alguien que necesita fe? Deseo ser bautizado lo más breve posible. ¿Habrá alguien que aquí que necesita ser bautizado brevemente, entendiendo que Jesús lo merece? Entrego mi corazón a Jesús hoy día. Jesús es todo para mí. Yo quiero invitarles que mientras escuchamos esta linda música, te puedas poner en pie y venir aquí al frente. Yo voy a estar con mi Biblia aquí abierta y con toda confianza deja tu papel, tu pedido, tu deseo aquí dentro para que podamos orar esta noche.
Los voy a estar esperando a todos. Si no tienes un lápiz, pide. Y si no alcanzas a escribir y necesitas estar aquí adelante, ven. Y una vez que dejes tu papel, permanece aquí junto a nosotros para que juntos podamos hacer una oración al Señor, a ese Jesús que merece y desea ser conocido. Escuchemos entonces y ustedes vengan acá. Mira en mí, dentro de mi corazón, lo que hizo tu presencia en mi ser. Si ya no soy la misma que era ayer, hoy he comprendido que tú eres mi rey y que siempre has estado junto a mí cuando nadie estuvo allí. Has tocado la puerta de mi interior y hoy la abro a ti, Señor. Quiero entregarte este corazón que hoy late por tu amor. Tú has cambiado lo que soy, Señor. Has llenado mi interior. No puedo esperar nada más. Ven a mi vida. Oh. Muy bien, si necesitas, ven acá. Deja tu pedido aquí. Vamos a orar. Esto es para aquellos que ya están bautizados y aquellos que no. Así que si necesitas, ven. Este es el momento. Para recibir hoy de tu gran perdón y siempre estar tomada de tu mano. No habrá nada que nos pueda separar, porque quiero entregarte todo, oh Dios, y el pasado se queda atrás. Quiero entregarte este corazón que hoy late por tu amor. Tú has cambiado lo que soy, Señor. Has llenado mi interior. No puedo esperar nada más. Ven a mi vida. Oh. ¿Hay alguien más que quiera decirle al Señor, ven a mi vida hoy? Quédate en mi corazón. Por favor, vengan. Venga. Vamos a orar para que el Señor le bendiga mucho. Necesitamos, venga. No tenga temor, venga. Amén, Dios les bendiga. Eso acompáñela, que no venga solita ahí. ¿Habrá alguien más que necesita venir? ¿Habrá alguien más que está conociendo al Señor? Venga por acá. Dios le bendiga mucho. ¿Habrá alguien más? Eso, permiso. Mira en mí, dentro de mi corazón, lo que hizo tu presencia. ¿Habrá alguien más que necesita estar acá? Si ya Amén. no soy la misma que era ayer,
Hoy he comprendido que tú eres mi rey. Y que no se vaya, quede por aquí. Venga, venga. Vamos a orar juntos. Junto a mí. ¿Habrá alguien más que necesita venir? Vengan, acompáñense, no necesitan venir solos. Has tocado la puerta de mi interior y hoy la abro a ti, Señor. Quiero entregarte este corazón que hoy late. ¿Habrá alguien más que necesita por tu amor? Del Señor? Venga, únase a esta oración. Todo lo que soy, Señor, has llenado mi interior. No puedo esperar nada más. Ven a mi vida hoy. Vamos a inclinar nuestras cabezas, pero si hay alguien más que necesita venir, venga. El Señor dice, si alguien viene, yo no lo echo fuera. El Señor nunca va a dejar a alguien esperando. El Señor toca la puerta de nuestro corazón constantemente. Sería muy bueno que dejáramos de escapar de Él. Ese Dios que busca, ese Dios que quiere ser parte de nuestra vida constantemente. ¿Habrá alguien más? Ven, para que podamos hacer esta oración. Si no, les invito a que todos nos podamos poner en pie para que podamos entonces decirle al Señor: aquí está mi corazón. Lo conoces bien y muchas gracias, Señor, porque lo recibes. Un corazón un poco roto, un corazón quizás adolorido, pero el Señor tiene el poder de restaurarlo todo, porque Él no solo es nuestro Creador, es nuestro Salvador, y muy pronto volverá para que todo sea bueno en gran manera. Vamos a orar. Amén. Vengan. Si hay alguien más que quiera venir mientras oramos, puede venir. Oremos. Querido Padre que estás en el cielo, gracias, Señor, te damos por tu amor, por tus bendiciones, y agradecemos, Señor, porque tienes el deseo, el poder de perdonar nuestras faltas. Gracias porque tienes el deseo y el poder de transformar nuestras vidas. Y en esta hora, Señor, una vez más, te decimos que te amamos por tu perdón, pero que queremos servirte como tú te lo mereces. Gracias por este momento de reflexión bíblica. Acompáñanos al retornar a nuestros hogares. Bendice a nuestros familiares que quizás no te consideran, porque queremos entrar con ellos por las puertas de la santa ciudad también. Señor, recibe nuestra vida una vez más, porque lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús. Amén.